Paco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches desde Madrid. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Disculpas porque estoy tan feo que yo creo que no. Te eh, tengo, te tengo oculto porque sos del Atlético. Eso es, eso es. Bueno, Y pero la presentación se va a ver perfectamente. perfectamente. Eso ya lo probamos, así que no hay ningún riesgo. Eh, Paco Álvarez Cano es director de comunicación de Becdis. Ellos tienen un montón de información sobre todo el mercado asegurador español y tienen también clientes en América Latina, tienen un observatorio, bueno, va a contar muchas cosas de lo que hacen y fundamentalmente le invitamos para que nos contara cuáles fueron o cuáles son las tendencias innovadoras que se han afianzado tras la crisis del COVID, que todavía sigue siendo crisis, ¿no? Obviamente, yo creo que la gran conclusión que hemos sacado en España desde el nacimiento de esta crisis y el sostenimiento que yo creo que está siendo muy parecido, muy similar en todo el mundo, es que las aseguradoras están siendo las que están liderando la recuperación, como les voy a mostrar, y además que están encarando el futuro de una manera aún más preparada en términos de transformación digital de lo que estaban antes. Con lo que yo creo que las noticias que traigo desde Madrid son buenas noticias en términos económicos y luego en términos sanitarios seguimos preocupados afrontando una segunda ola, como entiendo que también están ustedes en bastantes de los países de América Latina, pero la verdad es que mucho más controlada esta segunda ola, tanto en lo sanitario como en lo económico, que lo que fue la primavera. Pero en principio creo que traigo buenas noticias. Luego me lo dirán. Vale. Vemos a ver que se pueda compartir bien la presentación y te dejo libre. Perfecto. Muchas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias. Es mi tercera aparición en Seguros Consumer y que cuenten conmigo y que cuenten con nosotros para poder compartir pues un poco el resultado de nuestra investigación. Vale, se ve perfecto. Te dejo. Muy bien, pues nada, el reiterar mi agradecimiento. Voy a intentar compartir con ustedes en esta media hora pues la reflexión que hemos realizado desde mi empresa, desde Becdis, que es una empresa de inteligencia competitiva, vigilancia tecnológica y control del entorno, que trabajamos con varias aseguradoras y empresas de otros ámbitos, las tendencias con las cuales se van a apalancar las innovaciones y la transformación digital y ya se están apalancando en España y lo voy a hacer en un momento especialmente complicado con una agenda que se basa en tres bloques muy definidos. En primer lugar, creo que puede ser interesante para ustedes que les comparta el análisis que realizamos en su día sobre las casi 350 iniciativas y reacciones de la industria aseguradora española, de las principales aseguradoras españolas, a la pandemia, cómo prepararon el territorio para poder adaptarse a la circunstancia de la pandemia y a la erosión económica y el comportamiento de nuestros clientes para afrontar el futuro. En segundo lugar, y el segundo bloque, que yo creo que es el esencial, es que esta preparación ha situado a la industria aseguradora española con una capacidad extraordinaria para poder afrontar la innovación y transformación digital como respuesta al futuro. En ese sentido, les trasladaré 9 grandes tendencias tecnológicas y cómo las están aprovechando las aseguradoras. Primero, por qué son tendencia, por qué han generado cambios profundos en el comportamiento del cliente y luego pues algunos ejemplos de cómo los están aprovechando las aseguradoras, entre las que se encuentran pues blockchain, el IoT o Internet de las Cosas, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la eclosión del 5G, la mayor digitalización de los entornos de trabajo o el teletrabajo, el auge enorme que ha tenido el e-commerce, el auge y el aprovechamiento que está teniendo por la industria la realidad aumentada en la industria de seguros
y la incorporación masiva del cloud computing en la industria. Y finalmente, y de forma muy breve, les trasladaré la respuesta que desde Becdis, desde mi empresa, de la que soy director de comunicación, estamos dando a estos retos de innovación. En primer lugar, nosotros hemos analizado, sacamos una plataforma absolutamente libre, absolutamente abierta, llamada Panorama COVID, en base a la tecnología que utilizamos para monitorizar el entorno competitivo de nuestro radar de innovación, el entorno competitivo que existe en seguros y las distintas actividades y acciones que existen en la industria de los competidores de cada uno de nuestros clientes y utilizando esta tecnología pudimos detectar que la reacción de la industria aseguradora se marcó en 3 fases. Una primera fase en la cual se lanzaron una serie de acciones determinadas para generar el acceso. Yo creo que esto es común, es probablemente una reacción muy similar a la que tuvieron sus empresas, sus entidades. Se activó el teletrabajo como consecuencia del decreto del estado de alarma que se produjo en España en marzo y duró hasta junio. En la fase actual estamos, tras una desescalada en verano, estamos decretando cierres perimetrales de las provincias más afectadas, pero no existe un confinamiento como tal. Luego, la primera fase fue la respuesta de la industria aseguradora ante los confinamientos y se activaron, y es quizá probablemente el punto más interesante, los canales digitales de las aseguradoras para alcanzar ese sueño que existe de la omnicanalidad, de que cualquier interacción por parte de cualquier cliente en cualquier momento y en cualquier dispositivo o en cualquiera de los canales que tenemos para atenderle sea entendido por todo el sistema y se reaccione en consecuencia, ¿no? Especialmente con el aumento que ha existido por parte de los clientes del uso masivo de canales digitales para relacionarse con sus pares, con sus amigos, con su familia y también con sus corredores de seguros, con sus brokers y con sus aseguradoras. A esto sucedió una segunda fase en la que la industria aseguradora ha protagonizado la mayor, en el caso de España, la mayor cantidad de acciones, actividades e iniciativas de liderazgo de la economía española, iniciativas particularmente de ayuda y de apoyo a cada uno de sus stakeholders, a los asegurados, a las pymes, a los autónomos, a los proveedores y a los empleados, y finalmente una fase también muy masiva en términos de acciones, muy relacionada con acciones pro bono, acciones solidarias, responsables, de responsabilidad social corporativa, que tendremos ocasión de ver, la verdad, muy rápidamente. Fase 1, los 3 tipos que les he comentado. Yo creo que esto lo podemos pasar relativamente rápido. Los protocolos de acceso a las oficinas eran como consecuencia de la derivada legal y creo que serán muy similares en sus países. La activación del teletrabajo también, el teletrabajo que ocupaba en torno al 6 o el 7% en el total de la economía española, se ha multiplicado. Durante la pandemia llegó al 90% de las plantillas de las aseguradoras españolas y a más del 34% del total de la economía española después de la pandemia, es decir, que se ha consolidado como una tendencia, como veremos luego, y la activación de los canales digitales en busca de esa ansiada omnicanalidad. En la fase 2, las aseguradoras españolas protagonizaron más de 125 iniciativas en las cuales fundamentalmente se focalizaron en la ayuda y en el apoyo concreto a cada uno de sus stakeholders, a los clientes, a los proveedores, a la propia sociedad, particularmente al colectivo de los sanitarios, a los héroes sanitarios que nos están sacando de esto. Y bueno, hemos drenado cada una de estas iniciativas de cada una de las fases en detalle, y destacaría probablemente el impacto o el auge que ha tenido de una manera exponencial la telemedicina, en la medida que durante el confinamiento fue prácticamente la única opción
para la práctica totalidad, excluyendo algunos de los casos graves de COVID de los asegurados de salud, pero actualmente se ha multiplicado por más del 200% los servicios de telemedicina, contacto con tu médico, contacto con tu farmacéutico, y las aseguradoras han tenido un papel clave, un papel fundamental en el lanzamiento de estos servicios. En la misma fase 2 también se lanzaron iniciativas de ayudas a clientes concretos, como los pymes y los autónomos, entre la que más impacto probablemente ha tenido es la que tiene que ver con el facilitar el contacto, el asesoramiento ante las ayudas gubernamentales que han sido gestionadas en su práctica integridad por las mutuas y por las propias aseguradoras, y las iniciativas de ayuda a los proveedores en términos de gestionar la flexibilidad en los pagos y de facturación, condonar parte de las primas a determinados asegurados e implementar medidas para paliar en el fondo las dificultades económicas que eran lógicas ante el COVID. Obviamente también las aseguradoras se han volcado en ayudas a sus empleados, obviamente con coberturas totales en términos de proporcionarles seguros para que tuvieran coberturas en caso de ser hospitalizados, y generarle coberturas especiales que se han transformado en un producto que es ampliamente demandado en este momento por la sociedad española y entiendo que por la latinoamericana para la cobertura del COVID. Pues se ensayó inicialmente, en el caso de España, se ensayaron este tipo de productos con los propios empleados de manera gratuita para generarles cobertura ante la posible incidencia de COVID. Ha habido también otras iniciativas en esta segunda fase relacionadas con temas específicos que han protagonizado algunas aseguradoras y fundamentalmente con la gestión del rescate parcial de los planes de pensiones ante las consecuencias económicas de la pandemia, que han sido ampliamente aceptada y, desde luego, ha sido una ayuda fundamental que ha protagonizado la industria aseguradora y el propio Estado, el Estado español, al asumir la legislación necesaria para el rescate parcial de los planes de pensiones como medida cautelar ante los impactos económicos de la pandemia. Y la fase 3 ha sido como la explosión en la que la industria de seguros ha demostrado que es el referente en responsabilidad social corporativa y en acciones pro bono para paliar la pandemia. Algo que me consta que también ha ocurrido en buena parte de sus países. Las iniciativas han sido múltiples, las están viendo, se han generado fondos nacionales, luego veremos con un poco de detalle también la implicación económica, la inversión económica que ha realizado la industria en este asunto. Se ha ayudado y se ha apoyado de manera muy notable a los sanitarios, a los médicos, a las enfermeras, a los hospitales, a la medicalización de instalaciones, a la creación de hospitales de campaña en el momento en el que, particularmente en Madrid, o en Barcelona o en otros sitios donde la incidencia de la pandemia ha sido, y por desgracia sigue siendo, particularmente importante, pues la creación de hospitales de campaña, la generación de asistencia, la relajación de las primas, la puesta a disposición del Estado y de lo público de la gran cantidad de industria asistencial de que dispone la industria del seguro. Y en general lo que ha ocurrido es que yo creo que además es la gran conclusión, es que la industria de seguros ha liderado, como pasó también en la anterior crisis, y la anterior crisis me refiero a la crisis de 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers y la crisis económica, financiera e inmobiliaria, ha liderado de una manera extraordinariamente notable el soporte del tejido económico y la cercanía a sus asegurados, recuperando quizás algo que en la industria de los seguros, no sé si coincidirán conmigo,
es una lacra el estar, digamos, en contacto o en interacción con los clientes en los momentos positivos, en los momentos de de buenas noticias. En este caso, un momento muy negativo como es la pandemia, la industria de seguros ha venido a paliar y, por tanto, hacer de paraguas o de contrapeso a esa noticia negativa, y me atrevo a decir que la reputación de las aseguradoras se ha disparado exponencialmente gracias a esta actividad que les estoy mostrando, digamos, en cifras, pero que se ha traducido en interacciones personales con todos los stakeholders, con todos los grupos de interés de la industria. En cifras, la industria lidera con rotundidad cualquier otro tipo de acciones de cualquier otro tipo de industria. Nosotros hemos medido las 4 principales: seguros, finanzas, transportes y turismo, las 4 principales industrias en España, que es donde se concentran la mayor parte de nuestros clientes. Hemos medido todos y cada una de las iniciativas o hechos relevantes anunciados por cada una de las empresas, por cada una de las compañías y confirmados por ellas, y los hemos, digamos, estratificado en la tipología de acción, en donde, como pueden ver, la responsabilidad social corporativa y las ayudas a los asegurados comparten con la continuidad de negocio, con la obvia continuidad de negocio, el podio, por decirlo de alguna forma, de tipología de iniciativas. Abajo pueden ver que el siguiente sector en importancia ha sido el sector financiero, con 193 iniciativas, prácticamente casi un poco más de la mitad de las de seguros, por lo que en España han sido estos 2 sectores los que han llevado el liderazgo de la reacción a la pandemia. Por empresas, a la izquierda tienen el número total de iniciativas comunicadas por las empresas o las entidades de los sectores que analizamos en esta plataforma de Panorama COVID. Disculpen a lo mejor el formato, porque estoy desde PC y la presentación la he diseñado en Mac, y a lo mejor por algún tipo de letras se come el título al subtítulo, pero fundamentalmente pueden ver en el gráfico izquierdo el número total de iniciativas comunicadas. Los seguros están en morado, están en malva, y pueden ver que son los mayoritarios, además de los líderes en el sector. BVA es BVA Seguros, con 22 iniciativas, Mapfre con 23, la líder, y pueden ver también pues el resto de iniciativas del resto de sectores cómo generan, digamos, esa gráfica capilar. A la derecha tienen en concreto las del sector asegurador, con las entidades líderes a la hora de gestionar iniciativas para paliar la pandemia, para dirigirse a esos asegurados y cubrirles. Aquí es otra forma de ver, digamos, la presencia capilar de prácticamente la totalidad del sector: empresas o aseguradoras grandes, pequeñas, medianas, brokers de seguros totalmente implicados en la gestión o en la solución de la pandemia. Y en la parte económica, pues les he incorporado, pues dentro de los hechos relevantes comunicados por cada una de las entidades, cuál ha sido la implicación o la aportación o la inversión económica de cada una de las entidades aseguradoras, tanto en cantidad de dinero, con una presencia notable de Mapfre. Hay que decir que de Mapfre en su conjunto, es decir, el grupo Mapfre, que tiene una amplia presencia, pues tiene presencia en 70 países. En España, la inversión concreta en España son 50 millones, que sería la equiparable al resto de entidades aseguradoras españolas. Ven la cantidad de dinero. En términos de unidades de material, de generar o aportar unidades de material, particularmente EPIs al sector sanitario, pues ven también las entidades protagonistas y las unidades aportadas, así como equipamientos, fundamentalmente Sanitas y Línea Directa, edificios medicalizados, donde ha destacado pues, el edificio que ha construido el Real Automóvil Club, y iniciativas desinteresadas. La práctica totalidad del sector ha dado el do de pecho, como decimos en España, en la respuesta social de bonomía y pro bono del
de la pandemia, ¿no? Así como las iniciativas de negocio, iniciativas vinculadas a poder generar negocio concreto, por ejemplo, seguros contra el coronavirus, y de manera que gracias, y esta es la conclusión de del primer bloque de lo que les quería trasladar, gracias en buena parte al sector de seguros, podemos alcanzar una nueva normalidad que nos puede dar lugar a apalancarnos en un aprovechamiento de la gran tendencia a capitalizar la transformación digital, que es el eje de lo que les quería trasladar. Decirles mínimamente que esto lo hemos hecho en base a la tecnología que utilizamos en el radar de negocio e innovación, que es el sistema que generamos para seguir todas las acciones de todos los competidores de la industria en todos los territorios, y comercializamos y les servimos a nuestro cliente esas acciones en términos de alianzas, lanzamiento de nuevos productos y servicios, el lanzamiento o generación de nuevas oportunidades económicas, nuevas oportunidades de innovación, relación con las insurtech, etcétera, de manera que lo que hacemos es monitorizar la industria competitiva, y hemos cogido esta tecnología para aprovecharla para la pandemia. La segunda parte de mi intervención tiene que ver con el ahora y el futuro, que es realmente lo más trascendente. Hay una serie de tendencias tecnológicas que ya estaban en marcha, entre las que destacan estas 9 desde nuestro punto de vista, y que las aseguradoras y también la sociedad ha acelerado notablemente en este tiempo tan extraño que nos ha tocado vivir a consecuencia de la pandemia. La primera es blockchain. Blockchain ha jugado un papel trascendental, genera unas relaciones más transparentes y desintermediadas, con lo que en la sociedad, en la salud, en la percepción de los clientes, puede ofrecer respuestas mucho más eficientes, mucho más precisas. Se ha utilizado además de manera masiva para solucionar problemas de gestión y problemas de intermediación relacionados con lo sanitario, con la salud, y además con el uso de los contratos inteligentes que permite blockchain, estos contratos que se autocumplen, sus cláusulas gracias a estar soportados por esta tecnología, que va muchísimo más allá del Bitcoin y de las criptomonedas. Se ha podido canalizar también las medidas estructuradas por los estados. A la derecha, en las 9 tendencias, el impacto, digamos, social lo he puesto a la izquierda. El impacto que nosotros hemos analizado en distintos informes publicados en nuestro observatorio de tendencias o en nuestros observatorios de tendencias del sector, lo he puesto a la derecha como 3 ejemplos claros de impacto de esa tendencia, ¿no? En el caso de blockchain, las 3 más notables han sido las notificaciones blockchain aplicadas por KB Insurance a su negocio de seguros de vida, las estimaciones relacionadas con que en 3 años vamos a alcanzar ya 1.400 millones de dólares de base de negocio para iniciativas de seguros vinculadas a blockchain, y la transformación sobre todo, que es donde más se ha notado también durante la pandemia, de la asistencia sanitaria global a través de soluciones en base a smart contracts, ¿no? O contratos inteligentes. Respecto al Internet de las cosas, está revolucionando el seguro de hogar, pero se ha utilizado especialmente en la pandemia para predecir, para atajar los problemas de salud, porque puede ayudar y está ayudando a lo sanitario a identificar síntomas, a temas predictivos respecto a la evolución del coronavirus en determinados pacientes, y con determinados, digamos, aplicaciones como los termómetros, los anillos o las cámaras inteligentes. A la derecha, de nuevo, tienen pues varios de nuestros análisis publicados en nuestros observatorios de tendencia de seguros, relacionados pues con ese impacto en hogar, con digamos la eficiencia en términos de prevención de riesgos que generan las soluciones de Internet de las cosas y de hogar conectado en términos de riesgos, y los estudios coincidentes en la asunción
por parte de los clientes cada vez más de soluciones IoT que pueden hacerles conectados con su industria aseguradora. Inteligencia artificial, impacto absolutamente transversal, cada vez más notable, cada vez más notorio en la vida cotidiana, en la vida normal de la gente, del cliente, y en la industria y en las aplicaciones que el cliente utiliza de forma habitual, y además con una asunción, yo creo que mayor tras la pandemia por la mayor tecnologización, mayor digitalización que se ha impulsado a los comportamientos del cliente y que nos ha situado ya en la rampa definitiva de madurez de la transformación digital de la industria. En términos de análisis, hemos analizado como la consolidación de la inteligencia continua, del concepto de inteligencia continua, que combina pues, datos y análisis con procesos de interacción de negocio. Hemos analizado también la automatización cognitiva en términos de lo que aporta a los ahorros en la industria de seguros, así como el machine learning en términos de el reporting relacionado con la toma de decisión, que es a lo que nos dedicamos al final también nosotros en Becdis, del business intelligence. La ciberseguridad, obviamente, al tener una eclosión absolutamente brutal de la digitalización y de los usos digitales durante la pandemia, ya se ha consolidado el que se han generado y se han multiplicado en un 1.700% en el caso de España. Creo que las cifras son similares en estudios que miden los ataques sufridos en el resto del mundo y particularmente en Latinoamérica. Básicamente que los delincuentes o los ciberdelincuentes aprovecharon tanto la incertidumbre como la generación de nuevos públicos que se incorporaron a Internet para poder relacionarse con sus seres queridos o con sus empresas de referencia y con la consiguiente también eclosión del comercio electrónico y de las compras por Internet para poder hacer sus fechorías, y por tanto la ciberseguridad ha adquirido una dimensión ya de imprescindible en términos de seguridad y, por tanto, en términos estratégicos para la industria de seguros, tanto para empresas como para directivos de empresas que han sido hackeados durante la pandemia. El último caso, si no lo conocen, ha sido especialmente doloroso en la industria de seguros porque ha afectado a Segurcaixa Adeslas aquí en España, un caso de hackeo múltiple que ha afectado los datos de sus clientes. Luego, al final, la industria de seguros tiene que dar una respuesta. Está en plena competencia para poder hacerlo en España, sobre todo, además, por el extraordinario aumento de la demanda por parte de las empresas y por parte también de los particulares, y las soluciones más o menos innovadoras como los criptoseguros que tienen en ese análisis nuestro. El 5G estaba previsto que se incorporara esta tecnología que permite una mayor velocidad de descarga y una mayor interacción en Internet entre 2020 y 2030. La pandemia lo que ha hecho ha sido adelantarlo de una forma fulminante. El 5G se ha precipitado, y esa precipitación va a dar lugar a oportunidades de digitalización, de conexión, de interacción con el cliente, como ocurre con la telemedicina, de una manera con mucha mayor calidad, con mucha mayor velocidad en los datos y en los procesos, a los que la industria aseguradora no puede estar y no está siendo ajena, ¿no? Hemos analizado el comportamiento del sector ante la llegada del 5G, también el próximo movimiento, que además de esa aceleración deviene pues la llegada del 6G, que ya sobrepasará el 5G, y su impacto especialmente en seguros de salud, con lo que les decía, la telemedicina, que se ha disparado tanto durante el confinamiento como en la etapa actual, que es más de segunda ola, pero que el cliente ya se ha habituado a tener una relación directa
tanto con su médico como con su broker o con su compañía aseguradora a través de mecanismos móviles y particularmente de vídeo móvil o videoconsulta, ¿no? El teletrabajo ha revolucionado tanto la industria aseguradora como el resto. El porcentaje, les decía antes, ha pasado de poco menos del 5% a después de la pandemia, ya en la pandemia fue superior al 90%, y después del confinamiento, a partir del verano y ahora mismo, se ha disparado y está consolidado al 34%. El gobierno español ha legislado y ha generado una legislación de teletrabajo, cuyo impacto más obvio es que las empresas y los trabajadores de manera voluntaria pueden ascribirse a este tipo de modelo. Las empresas le ponen, digamos, el ordenador o los medios necesarios o le pagan el Internet a los trabajadores. Esto va a acelerar todavía más en los entornos digitales. También en la industria aseguradora se han implementado de manera masiva, como veíamos en la primera parte, medidas de teletrabajo. Se han dado cuenta que funciona, se han dado cuenta que en muchos casos funciona, es decir, que la productividad sigue avanzando, y ahora estamos en una etapa en la que se están dando cuenta que tienen que asumir, tanto las empresas aseguradoras como la industria en sí, que el teletrabajo no es solamente trabajar a distancia, sino tener una gestión distinta del trabajo, una gestión distinta de la productividad que requiere herramientas, que requiere plataformas, que requiere dirección, que requiere talento directivo por parte especialmente de los jefes directos, y ese es el momento actual de teletrabajo, y que se va a generar o que se está generando un rediseño de la forma de trabajar, del futuro del mercado laboral en todos los sentidos y, por supuesto, también en las aseguradoras. El auge del e-commerce que comentábamos ha motivado, por un lado, la omnicanalidad en la relación con los clientes, y por otro lado, el foco de la industria en las economías más digitalizadas, particularmente con una cierta ventaja de las insurtech, de las startups, respecto a la industria tradicional, y al aprovechamiento también del Big Data, al aprovechamiento de los datos, en la medida de que las relaciones con las aseguradoras están basadas en lo digital más que nunca. La penúltima tendencia que quería compartir con ustedes, que ha tenido una eclosión fuerte y un aumento en este tiempo, en este 2020 tan extraño, es el uso de la realidad aumentada y la realidad virtual, especialmente en marketing, pero también en simulaciones que han ayudado a la industria sanitaria y a los médicos, también en comunicaciones y muchísimo en formación, hasta el punto de revolucionar lo que se llamaba antes blended learning o e-learning, para llevarlo al entorno virtual, a equiparar, como estamos viendo también con el evento de Evenet, de Seguros Consumer, que ahora concluye, equiparar la experiencia de un evento real a un evento virtual, utilizando estas tecnologías, y, por supuesto, la industria de seguros para revolucionar el trabajo en equipo, para aplicar una tecnología más cercana al cliente para generar y, de forma demostrada, aumentar la satisfacción de los clientes, y con tecnologías que permiten además generar eficiencia a las aseguradoras, como la que permite replicar, como si fuera un gemelo, determinados dispositivos o determinados inmovilizados de la industria, particularmente en transportes. Y la última tendencia, la cloud. Si ya casi todo estaba residente en la cloud y estábamos subiendo casi toda la cloud con cierta reticencia respecto a la seguridad, por lo que las empresas y particularmente la industria financiera, más los bancos que las aseguradoras, pero también las aseguradoras, pues están apostando por modelos híbridos, se ha combado la tendencia y los modelos ya están puramente en cloud. Todo está en cloud por la escalabilidad, por la agilidad, por la flexibilidad que supone, porque se ha perdido el miedo, por decirlo de alguna forma, a tener una buena parte de la industria del core en la cloud, y por generar una industria de servicios en los que el Workplace as a Service, que hablábamos en este informe o en este análisis que anticipaba ahí, pues ha aportado también un soporte
para la otra tendencia que les comentaba del teletrabajo. Estas son las 9 grandes tendencias que quería compartir con ustedes de cara a desbloquearlas en términos de lo que hemos observado en las aseguradoras, fundamentalmente en las aseguradoras españolas, están adoptando ya estrategias en todas y cada una de ellas, porque son las que se han acelerado. No es que sean las más importantes, ni que sean las que caracterizan o pueden caracterizar la transformación digital. Es que la transformación digital derivada de que hayamos estado confinados, en España particularmente, 3 meses y medio, y luego ahora con confinamientos perimetrales, la gente con más miedo, con más temor, ha precipitado la digitalización del cliente, y esa precipitación ha motivado un redoblado aumento por la innovación que están sabiendo aprovechar las aseguradoras líderes, que ya estaban en una posición muy avanzada en términos de madurez. Y bueno, en principio, por culminar en este minuto que me queda, comentar que la respuesta de Becdis, nosotros somos expertos en innovación y tendencias y prestamos servicios de vigilancia tecnológica. En la presentación pueden tener el vídeo, no se lo voy a reproducir aquí, que soy la última ponencia y eso sienta mal lo de acabar con un vídeo. Tenemos 3 grandes entornos, un observatorio donde publicamos análisis como los que acompañaban a cada una de las tendencias que les he compartido. Básicamente, nuestros clientes en España trabajamos con Caser, con Santa Lucía en el sector de seguros, con el Banco Santander, con el grupo de Consumer en 10 países y en China, en Canadá, y con otras industrias, transporte, turismo fundamentalmente, y determinados clientes también en Latinoamérica, tanto la industria de seguros como de otras industrias, infraestructuras, etcétera. Generamos un observatorio de tendencias que genera informes como los que he anticipado en ese estudio, digamos, o en esa perspectiva sobre las tendencias, las 9 grandes tendencias que afectan. También tenemos un radar de negocio en el cual nos basamos para nuestro lanzamiento del panorama COVID y para monitorizar esas 371 iniciativas, en el que lo que medimos es la totalidad de los competidores del cliente y su actividad de negocio, de innovación, de alianzas, de lanzamientos, de operaciones económicas a todos los competidores del cliente, y permitimos de una manera bastante interactiva el poder generar o graficar análisis en torno a esto, y también generamos informes a medida en el momento que nuestro cliente nos pide que hagamos un informe sobre un determinado hito que le interesa o que le puede afectar. Y fundamentalmente lo que quería es, ya que era el último, despedirme con una promoción que queremos hacer para los asistentes a este evento y que se basa en hacer un piloto al 50% de nuestro coste habitual para cualquiera de los 2 productos o para los 2, de manera que lo podríamos lanzar para los meses de noviembre y diciembre a la mitad de su precio. El precio habitual del radar en nuestros clientes pagan 1.750 euros al mes, que incorpora la parte del motor de métricas avanzado, o 1.500, que incorpora la monitorización de todos los competidores y el análisis gráfico y las tendencias. El observatorio de tendencias, que son los análisis, los informes que se producen, digamos, mensualmente, con 4 informes mensuales, que serían 4 en noviembre y 4 en diciembre, en base a los factores críticos de vigilancia que nos marcáis nuestros clientes y la plataforma y usuarios ilimitados. Normalmente el precio está en 2.000 euros y en estos 2 meses, y para los asistentes a seguros consumer estaría en 1.000 euros al mes, de manera que puedan probar el servicio a un precio muy económico, la mitad de lo que pagan nuestros clientes habitualmente, y que si se ponen en contacto conmigo se lo podemos mostrar y lo pueden valorar para coger una de los ámbitos, el otro o los 2, ¿no? Y con esta oferta para ustedes. Y nada, muchísimas gracias. Esta es una frase de Federico I el Grande, rey de Prusia, que a nosotros nos ha servido de leitmotiv en estos últimos 15 años que llevamos trabajando en la innovación y en las tendencias, que es que no podemos tolerar ser sorprendidos por el futuro, y sin más, pues estar a su entera disposición
tienen ahí mi correo electrónico y mi teléfono móvil y van a tener también mi presentación. Vale, muchísimas gracias, Paco, por la presentación. Hubo mucha información, creo que sirvió como buen ejemplo de sinopsis, de resumen, de sumario de todas las cosas que estuvimos viendo como tendencias en detalle quizás en estos días y que es muy útil ahora verlo de esta manera con vos. Le preguntaba a alguien si tenía dudas, alguna pregunta que quisieran hacernos o algo, Imagino pero que creo que ha quedado bastante es claro. que siendo la última ya me esperaba yo también. Por eso he corrido un poquito. No sé si Vanessa puede pasar la presentación o tú, Gabriela, a los asistentes por si tienen alguna duda, porque todo además está con enlaces y demás, por si quieren investigar en alguna de las tendencias o también a su disposición para que me contacten, por supuesto. Para que lo sepas, estuvo todo el mundo conectado. Nadie se ha desconectado ni nada, están No me lo todavía puedo ahí. creer, pero si fueran españoles, estaría convencido de que se habrían ido. O sea, eso demuestra también la profesionalidad, que la última ponencia, y además tan cargada de información, se hayan Sí. quedado, pues se lo agradezco mucho. No, pero yo creo que es interesante que después, ya con la presentación, lo puedan rever. Están tus datos de contacto para llamarte, resolver cualquier duda y conocer un poco más lo que están haciendo. Así Perfecto. que, bueno, muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias a todos los que participaron estos 3 días, que fueron muy largos, muy intensos. Espero les haya gustado, se hayan divertido, hayan aprendido, hayan compartido. Les vamos a mandar mañana el enlace con todas las presentaciones, con todos los vídeos, por si se perdieron alguno. Y la semana próxima seguramente van a estar los de INESE, los de la jornada de la mañana, porque ellos tienen que editar algunas cuestiones antes de mandarlo. Pero bueno, van a tener toda la información, pueden estar en contacto con nosotros todo el tiempo, con cualquiera del equipo y todo. Así que bueno, muchas gracias a los que repiten, muchas gracias a los nuevos y esperamos verlos en los próximos eventos, a los de México en el evento que vamos a hacer de tecnología e innovación, los que estén trabajando en auto y les interesa el tema, el evento de seguros de auto, y los vamos a ir manteniendo al tanto de todas las cosas que vayamos haciendo el resto del año. Así que muchísimas gracias a todos y gracias por habernos acompañado. Hasta luego.